Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai-Shi. Capítulo 121. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Tang Peiji entró en el patio donde residía Xie Cheng. El guardia apostado afuera lo interceptó y le dijo: «General Tang, el marqués bebió mucho anoche y aún no se ha levantado». A Tang Peiji esto le desconcertó. Xie Cheng era famoso en el ejército por su increíble tolerancia al alcohol. No había bebido tanto la noche anterior, así que, ¿cómo podía estar ebrio? A pesar de su escepticismo interno, Tang Peiji juntó las manos y dijo: «Escuché de los sirvientes que el joven maestro Li parece haber partido hacia la capital sin previo aviso. Me pareció extraño, así que vine a discutir el asunto con el marqués». Aunque era un hombre rudo, Tang Peiji comprendía claramente la lucha de poder entre las facciones Li y Wei en la corte. La repentina partida de Li Huaiyan, que no asistió ni siquiera al banquete de la victoria de la noche anterior, seguramente indicaba algún plan oculto. Ahora que había asumido el mando de las tropas en Chongzhou y Jizhou, Tang Peiji sabía que alinearse demasiado rápido con la facción Li o Wei podría tener consecuencias irreversibles si cometía un paso en falso. En lugar de elegir bando tan apresuradamente, parecía más prudente congraciarse con el marqués de Wuhan, que se mantenía al margen de la contienda. En primer lugar, desde cierta perspectiva, el marqués Wuhan podría considerarse su superior directo. En segundo lugar, en comparación con aquellos funcionarios civiles ignorantes de las dificultades del frente, Tang Peiji sintió que el marqués de Wuhan, con su experiencia militar, comprendería mejor las necesidades de las tropas bajo su mando. Al oír el propósito de Tang Peiji, el guardia que estaba fuera del patio respondió: «Por favor, regrese y espere un momento, General Tang. Una vez que el marqués se levante, le informaremos de su visita». Tang Peiji asintió y se dio la vuelta para irse, pero se topó con Xie Wu, que llevaba una pila de ropa limpia. Al reconocer a Xie Wu, gritó: «¿No eres el guardia del comandante de guarnición Fan? ¿Qué estás haciendo aquí?» La expresión de Xie Wu se congeló levemente y rápidamente inventó una excusa. «El comandante bebió demasiado anoche y está descansando en el ala oeste. Le llevaré un cambio de ropa». Tang Peiji señaló: «El ala oeste está en esa dirección. Caminaste hasta el ala este». Xie Wu insistió obstinadamente: «Es mi culpa por ser tonto. No estoy familiarizado con el diseño de la residencia y tomé un camino equivocado». Tang Peiji hizo un gesto con la mano con desdén. Está bien. Date prisa y tráelos al comandante de la guarnición». Xie Wu no tuvo más remedio que darse la vuelta y dirigirse hacia el ala oeste, llevando el nuevo conjunto de ropa. Mientras Tang Peiji atravesaba una puerta cubierta de flores, se encontró con Chen Wenchang, que venía en dirección contraria. Chen Wenchang juntó las manos a modo de saludo. «Saludos, señor». La noche anterior, Chen Wenchang había bebido en nombre de Fan Changyu, y finalmente se emborrachó y se desplomó en el banquete. Los sirvientes lo habían acomodado temporalmente en una de las habitaciones laterales de la residencia. Tang Peiji asintió y preguntó: «¿Acabas de levantarte también, Wenchang?» Chen Wenchang respondió: «Me avergüenza decir que me quedé dormido debido al vino». Tang Peiji había ido a buscar a Xie Cheng temprano por la mañana, incluso antes de desayunar, tras recibir un informe de sus subordinados. Ahora que estaba pensando en comer, invitó a Chen Wenchang. «¿Ya desayunaste? Si no, únete a mí». Chen Wenchang respondió: «Ya comí en el ala oeste». Al enterarse de que Chen Wenchang también había estado en el ala oeste, Tang Peiji comentó con una sonrisa: «¡Qué coincidencia! Escuché que el comandante de la guarnición Fan también estuvo alojado allí». Chen Wenchang frunció el ceño al oír esto y dijo: «Hay 12 habitaciones en el ala oeste, todas ocupadas por generales de la Guardia del Tigre. El comandante de la guarnición Fan no estaba allí». Tang Peiji recordó que Xie Wu llevaba ropa limpia al patio de Xie Zheng y lo relacionó con la inusual decisión que Xie Zheng tomó la noche anterior. Su rostro reflejaba una variedad de emociones. Al ver que Tang Peiji permaneció en silencio por un rato, Chen Wenchang volvió a preguntar: «¿Podría el general Tang haber escuchado mal?» Finalmente Tang Peiji murmuró: «Debo haberme equivocado». Una brisa proveniente de algún lugar agitó las cortinas de gasa, llenando la habitación de una agradable calidez. Fan Changyu se encontró atrapada contra la ropa de cama, luchando por respirar mientras los besos fuertes y feroces de su compañero la abrumaban.
En medio del leve sabor de la sangre, podía oler su aroma único y fresco, que recordaba la escarcha matutina en las tierras del norte. Lo que había comenzado como un beso cargado de emociones, se había transformado imperceptiblemente en algo más. La respiración de Xie Zheng se había vuelto más profunda. Ya no se conformaba con besarle los labios y la lengua. Le sujetó la mandíbula con una mano y le dejó un rastro de besos desde la comisura de la boca hasta el mentón y luego por el vulnerable cuello. El cuello de Fan Changyu estaba particularmente sensible, tal vez porque era una de las zonas más frágiles de su cuerpo. No pudo evitar temblar por todas partes. Los delgados labios de Xie Zheng presionaron contra la delicada y fina piel de su cuello, casi sintiendo el torrente de sangre debajo de la carne. Sus ojos se oscurecieron aún más, incapaz de resistir el deseo enloquecedor de morder. Agarró un pequeño trozo de piel entre los dientes, chupando con tanta fuerza que dejó una marca roja antes de detenerse. Fan Changyu, aturdida por los besos, sintió que todo su cuerpo ardía. Una mano grande se deslizó dentro de su desaliñado cuello, y cuando la palma abrasadora tocó sin querer la cicatriz de 8 centímetros de su abdomen, de repente volvió a la realidad. Empujó a Xie Zheng con fuerza y agarró su ropa con fuerza a su alrededor. Aturdido solo por un momento después de ser empujado, Xie Zheng preguntó, ¿recibiste esta herida en la batalla en la ciudad de Lu? Fan Changyu asintió en silencio. La cicatriz era bastante larga y se extendía desde encima del ombligo hasta el costado izquierdo. La mayor parte de la costra se había desprendido, pero quedaba una cicatriz muy visible, de un color claramente diferente al de la piel circundante, retorcida como un ciempiés. Ella no le había prestado mucha atención antes, pero cuando la palma de Xie Zheng lo tocó hace un momento, casi por reflejo lo apartó. Ella no podía explicar por qué, pero simplemente no quería que él lo viera. El deseo en los ojos de Xie Zheng se había desvanecido por completo. Miró fijamente a Fan Changyu y dijo, «Déjame echar un vistazo». Cuando la había visitado anteriormente, sus heridas ya estaban vendadas. Sabía que tenía una lesión en el abdomen, pero no sabía cuán grave era. Incómoda bajo su mirada, Fan Changyu bajó la mirada para evitar la suya y dijo, «¿Qué soldado no tiene algunas cicatrices? No hay nada que valga la pena ver». Levantó la mano para atar los lazos de su cuello y cambió de tema. «Tengo un poco de hambre. Me pregunto si todavía queda algo de comida en la cocina». Su mano, que estaba jugueteando con el nudo, fue agarrada de repente. Xie Zheng la miró fijamente y repitió sus palabras anteriores. «Déjame echar un vistazo». Fan Changyu permaneció en silencio por un rato antes de finalmente soltar las ataduras. «Muy bien, podría ocultárselo por ahora, pero no para siempre». La típica túnica interior de color ocre que usan los oficiales militares le llegaba hasta los codos y colgaba suelta de sus brazos. Sus hombros, que parecían tallados en piedra, eran delgados pero no frágiles, recordaban al bambú que crece en los acantilados áridos, angulares pero resistentes. En la clavícula izquierda todavía se veían muy tenues las marcas de los dientes que le había dejado hacía mucho tiempo. Su pecho estaba envuelto en una tela sencilla y se elevaba formando una curva seductora. Debajo su cintura era esbelta y delgada, con músculos tensos que no mostraban ni un rastro de exceso de grasa. Era una belleza distinta a las esbeltas cinturas de las bailarinas, más parecida a la de los licores añejos. Una vez probados, uno nunca más podría sentirse satisfecho con vinos dulces y empalagosos. La mirada de Xie Zheng se posó en la cicatriz que parecía un ciempiés en su abdomen izquierdo. La miró en silencio durante un largo rato antes de extender la mano para tocarla y preguntar, «¿Todavía te duele?» La piel de Fan Changyu, expuesta al aire por un rato, se había enfriado. Cuando las cálidas yemas de sus dedos la acariciaron de repente, sintió como si hormigas se arrastraran sobre su piel, entumecida y con picazón. Enderezó la parte superior del cuerpo, ligeramente incómoda. Frunció el ceño ligeramente, intentando mantener la voz firme. «Se me cayó la costra. Hace tiempo que dejó de doler». Estaba a punto de cerrarse la bata, pero Xie Zheng no había retirado la mano. Tenía los ojos entrecerrados, lo que hacía imposible ver su expresión en ese momento. Su callosa palma acarició suavemente la larga y dentada cicatriz, mientras preguntaba, «¿En qué estabas pensando cuando te hirieron?» Fan Changyu recordó la peligrosa situación de ese día y se quedó pensando por un momento. Luego sonrió con indiferencia y dijo, «No había tiempo para pensar en nada.
Simplemente sentí que había tantos enemigos. Espadas largas, alabardas largas, hachas, todos viniendo hacia mí. Los soldados que salieron de la ciudad conmigo estaban cayendo uno tras otro, pero no pude salvarlos. Ni siquiera pude protegerme a mí misma. Cuando terminó de hablar, sintió que la mano que tenía sobre su cintura y su abdomen se tensaba de repente y la atrajo hacia él con fuerza. Su cabeza estaba apoyada contra el hombro de Xie Cheng y podía sentir que cada músculo de su cuerpo se había tensado. El aire en la habitación parecía enrarecerse con la intensidad de su ira. Dijo con voz ronca: «Llegué demasiado tarde». Fan Changyu se quedó un poco aturdida. Luego abrazó su delgada cintura a cambio, reconfortándola. Apoyó la cara contra su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón, y lentamente dijo: «No pensé que vendrías en ese momento». La distancia entre la ciudad de Kang y la ciudad de Lu era demasiado grande. Cuando salí de la ciudad para ganar tiempo, solo pensé que el señor He había muerto defendiendo la ciudad hasta que llegaran los refuerzos. Estaba dispuesta a arriesgar mi vida para retrasarlo lo más posible. Si moría en batalla fuera de la ciudad, incluso si no podía limpiar el nombre de mi abuelo, las generaciones futuras ya no pensarían en la familia Meng como traidores que trajeron el desastre al país. El brazo que rodeaba su cintura seguía apretando, casi hasta el punto de lastimarle los huesos. La otra mano de Xie Cheng presionó la parte posterior de su cuello, acercándola aún más a él. Incapaz de ver su expresión, Fan Changyu solo lo escuchó decir: «De ahora en adelante, no dejaré que vuelvas a enfrentar estas cosas solo». Una mezcla de alegría y amargura brotó del corazón de Fan Changyu. Levantó la cabeza para mirarlo y dijo con seriedad: «Descubriré la verdad sobre lo que sucedió en ese entonces. Wei Yan mató a mis padres. Debes saber la verdad oculta sobre el baño de sangre de Jinzhou. Ahora que está conspirando con los rebeldes y casi provocó que la ciudad de Lu cayera en sus manos, el general Tang, y otros dicen que la facción Wei está a punto de caer. Una vez que regresemos a la capital, revelaré mi verdadera identidad en la corte imperial y obligaré al emperador a investigar a Wei Yan, sacando a la luz la verdad del baño de sangre de Jinzhou de hace 17 años». Al pensar en las maquinaciones de la familia Li en la batalla de la ciudad de Lu, los ojos de Xie Cheng se oscurecieron. Acarició el largo cabello de Fan Changyu en su espalda y dijo: «Wei Yan ha estado conspirando durante muchos años. Hay aspectos ocultos en el incidente de la ciudad de Lu. La facción Li ahora está atacando verbalmente a Wei Yan, pero cuando llegue el momento, es incierto quién caerá del poder». Fan Changyu parecía confundida. Xie Cheng dudó un momento, pero decidió contarle cómo la familia Li había permitido que los subordinados de Wei Yan se confabularan con el enemigo. Esta era una táctica que la familia Li utilizaba a menudo, similar a sus acciones durante los esfuerzos de socorro tras las inundaciones hace años. Cuanto más sufría y moría gente, mayores eran los crímenes que podían atribuir a Wei Yan. Una vez que empezaron a denunciar a Wei Yan, la gente común les estaría agradecida. Se decía en las calles que la familia Li eran los verdaderos funcionarios honestos, pero la gente no sabía que eran estos supuestos funcionarios honestos los que habían observado fríamente su sufrimiento y muerte. Después de escuchar esto, Fan Changyu cayó en un largo silencio. Murieron tantos soldados en las afueras de Chongshou y de la ciudad de Lu. ¿Cómo pueden estar tranquilos?, murmuró finalmente, con las manos a los costados apretadas en puños. El señor Li tenía muy buena reputación entre la gente común. Todos decían que, si bien Wei Yan hacía el mal, solo el señor Li se preocupaba verdaderamente por la gente. Resultó que toda esa buena reputación era inventada. De repente, miró a Xie Cheng. ¿Qué pasa con Li Huaiyan? ¿Se escapó? Dado que Xie Cheng ya sabía sobre las fechorías de la familia Li, y Li Huaiyan estuvo ausente del banquete de la victoria de anoche, Fan Changyu dedujo fácilmente que Li Huaiyan probablemente había huido. Xie Cheng asintió levemente y al ver su enojo agregó: «Lo dejé ir deliberadamente». Fan Changyu frunció el ceño. «¿Por qué?». Debido a su anterior abrazo, las ataduras de su pecho se habían aflojado un poco. Xie Cheng miró hacia abajo sin darse cuenta y vio las amplias curvas apenas contenidas por las ataduras. Su garganta se agitó mientras desviaba la mirada y dijo: «Dejaré que guíe a mis hombres para encontrar a alguien». Fan Changyu no se dio cuenta de nada y todavía estaba desconcertada por sus palabras. Preguntó: «¿Encontrar a quién?».
Los ojos de Fénix de Xie Cheng brillaron con una luz fría. Sui Yuanhuai, o mejor dicho, deberíamos llamarlo príncipe heredero Qi Wen. La información contenida en esta oración fue demasiada para que Fan Chanyu la procesara de inmediato. Sabía que el Sui Yuanhuai que murió era un impostor. Pero ¿qué relación tenía esto con el príncipe heredero? Demasiadas preguntas se acumularon en su mente y no pudo captar el hilo. Se limitó a fruncir el ceño y preguntó: «El emperador ni siquiera tiene un hijo todavía. ¿De dónde salió un nieto?» Después de todo, había contratado a varios asesores a un alto precio. Aunque no podía recordar la compleja red de matrimonios y relaciones entre profesores y alumnos entre los funcionarios de la corte, al menos había memorizado cuántas personas integraban la actual familia imperial. Xie Cheng se atragantó un poco. El príncipe heredero al que me refiero es descendiente del príncipe heredero Chengde. Fan Chanyu estaba aún más confundido. ¿No murió ese príncipe heredero en el incendio del Palacio del Este hace 17 años? Después de una breve contemplación, rápidamente captó el punto clave y levantó la cabeza con urgencia, diciendo: «Al igual que el que murió no fue Sui Yuanhuai, el que murió en el Palacio del Este hace 17 años no fue el príncipe heredero, ¿verdad?» Debido a que de repente enderezó la espalda, las ataduras aflojadas crearon una sombra más profunda en el medio. Xie Cheng quiso responderle, pero cuando bajó la mirada, la vista que tenía ante él le hizo imposible apartar la mirada. Su mente se sentía como si la hubieran rociado con pegamento, con toda la sangre de su cuerpo, precipitándose hacia su cuero cabelludo. Un hambre que le llegaba hasta la médula se apoderó de su cuerpo, haciéndole desear poder devorar a la persona que tenía delante bocado a bocado. Al notar su extraña mirada, Fan Chanyu bajó la mirada y finalmente se dio cuenta de la situación. Se abrochó rápidamente la bata y su rostro ardía como un camarón hervido. Ella le advirtió enfadada: «No mires». Se habían besado muchas veces y él le había besado la clavícula y los hombros, pero nunca había sucedido nada más allá de eso. Antes, cuando miraba la herida en su abdomen, sus ojos solo mostraban lástima, sin ningún motivo oculto, razón por la cual ella había bajado la guardia. Xie Cheng no dijo ni una palabra. La sujetó contra la cama y la besó con fuerza, calmando un poco su respiración antes de levantar la mirada, llena de deseo y con un brillo depredador, para decir: «Tarde o temprano, me dejarás verlo todo». Fan Chanyu no pudo controlarse y lo abofeteó fuera de la cama. Tal vez porque el alboroto fue demasiado fuerte, alertó a los guardias que estaban afuera del patio. Un guardia llamó vacilante a la puerta y dijo de mala gana: «Maestro, un equipo de los jinetes de sangre ha regresado». Xie Cheng parecía haber anticipado esta noticia del guardia. Después de levantarse del suelo, le entregó a Fan Chanyu su armadura exterior. A pesar de haber sido golpeado nuevamente, estaba de muy buen humor y dijo: «No te enojes, te llevaré a conocer a 2 personas que quieres ver». Capítulo 122. Fan Chanyu, que todavía apestaba a alcohol por haber bebido la noche anterior, se puso la túnica limpia que le había traído Xie Wu. Al ver a los hombres de Xie Cheng enganchando caballos a un carruaje como si se estuvieran preparando para salir, tomó 2 bollos grandes al vapor de la bandeja del desayuno y salió. Esta acción le hizo gracia a Xie Cheng. «¿Tienes tanta hambre?». Fan Chanyu lo ignoró y subió al carruaje masticando su panecillo. Los bollos al vapor de la mansión del señor de la ciudad eran suaves y fragantes, mucho mejores que los que se servían en el ejército. Xie Cheng no tenía hambre, pero al verla comer, de repente sintió ganas de probar uno. Se apoyó contra el otro lado del carruaje y la miró fijamente un momento antes de preguntar: «¿Son tan buenos?». Fan Chanyu, al darse cuenta de que tampoco había comido nada esa mañana, le ofreció generosamente el otro pan que tenía en la mano. «Tómalo». En lugar de aceptarlo, Xie Cheng se inclinó hacia adelante y le sujetó la otra mano. Le dio un mordisco al panecillo a medio comer que estaba destinado a su boca. Fan Chanyu lo miró con enojo. Masticó y tragó con indiferencia, luego asintió. «Es bastante dulce». Su doble sentido hizo que Fan Chanyu se sonrojara de vergüenza y enojo. Ella replicó furiosa: «Solo estás copiando lo que dije». Xie Cheng arqueó una ceja. «¿Qué tiene que ver el hecho de probar un bocado con copiar lo que dijiste?». Al ver la expresión ligeramente confundida de Fan Chanyu, Xie Cheng se detuvo por un momento antes de preguntar: «¿Crees que cuando alguien muerde la misma comida que tú has comido,
¿significa que está copiando lo que dijiste? Fan Changyu asintió honestamente y preguntó, ¿no es eso lo que significa? Xie Cheng se frotó las sienes, sin palabras. ¿Qué demonios te ha estado enseñando el viejo? Fan Changyu murmuró, lo descubrí por mi cuenta leyendo libros. Esta respuesta divirtió y exasperó a Xie Cheng. La miró con ojos de fénix entrecerrados y dijo, bueno, eres toda una erudita. Fan Changyu no era tonta, se dio cuenta de que no era un cumplido. Terminó rápidamente el último panecillo y dijo, gastamos dinero en asesores durante la guerra. Ahora que no estamos en guerra, contrataré un tutor para mí. Xie Zheng respondió, no hay necesidad de tomarse tantas molestias. Shi significa recoger o coleccionar. Yahui se refiere a las palabras de otros. Recoger las palabras de otros y usarlas como propias a menudo implica plagio o imitación. Su voz era profunda y magnética mientras explicaba pacientemente el modismo. El aura feroz de un general militar se desvaneció y fue reemplazada por una elegancia que Fan Changyu no pudo describir con exactitud. Xie Zheng, al notar su distracción, le dio un golpecito en la frente y le dijo, a partir de ahora, ven a estudiar conmigo 2 horas al día. De lo contrario, cuando el anciano regrese y vea cómo te ha ido, podría tener un ataque. Fan Changyu se frotó la frente donde le había dado un golpecito y olvidó su enojo al enterarse del maestro Tao. Preguntó, ¿tienes noticias de tu padre adoptivo? Los ojos de Xie Cheng se oscurecieron levemente. No, pero sin duda está relacionado con Wei Yan. Su voz se volvió helada cuando terminó de hablar. En ese momento, el carruaje se detuvo y se escuchó la voz de Xie Shiji desde el frente. Maestro, hemos llegado. Xie Cheng salió primero del carruaje y extendió una mano para ayudar a Fan Changyu. Llevaba un traje ajustado y saltó fácilmente con sus largas piernas, dándose la vuelta y arqueando una ceja hacia Xie Cheng. La luz del sol otoñal se filtraba a través de las hojas de los árboles y le salpicaba el rostro. La sonrisa que se dibujaba en las comisuras de su boca era una radiante mezcla de masculinidad y feminidad juveniles, pura, brillante, cálida y vibrante. Al verla sonreír, los labios de Xie Cheng se curvaron ligeramente. Me preocupaba que pudieras tirar de tu herida. Fan Changyu dijo con desdén, ya no me duele. Caminó por el sendero cubierto de hojas amarillas. Xie Cheng la siguió un paso por detrás, pero logró agarrarle la mano con precisión. Lo sé, pero me preocupa que pueda hacerte daño. Sus palabras tomaron a Fan Changyu por sorpresa, provocando que su corazón diera un vuelco. Giró la cabeza para mirar a Xie Cheng, pero lo vio mirando fijamente hacia adelante. Dijo, estamos aquí. Al final del camino apartado había un patio separado. Docenas de guardias con armadura negra vigilaban afuera. Al ver a Xie Cheng, todos se arrodillaron. Marqués. Xie Cheng asintió levemente y ordenó, abran las puertas. Cuando las puertas lacadas en rojo se abrieron lentamente, una madre y un hijo que estaban dentro del patio miraron hacia la entrada. Fan Changyu, encantada y sorprendida, entró rápidamente al patio. ¿Chan Chan? Yu Chan Chan estaba igualmente sorprendida y complacida. Tomó las manos de Fan Changyu y la miró de arriba abajo. Nunca pensé que te vería aquí. Luego instó a su hijo, que había crecido considerablemente, a saludar a Fan Changyu. Bauer, esta es tu tía Changyu. Rápido, dile hola. Yu Bauer miró hacia la puerta y, al ver que solo Xie Zheng había entrado con Fan Changyu, se volvió hacia ella y le dijo, tía Changyu. Después de este saludo, nerviosamente apretó sus manos escondidas en sus mangas y preguntó, ¿dónde está la hermana Changning? Había pasado casi medio año desde la última vez que vio a Changning en la mansión del príncipe de Changxin. No sabía si esa gente la había rescatado o se la había llevado a otro lugar. Fan Changyu le dio una palmadita en la cabeza y dijo, acabo de enterarme de que estabas aquí. Ninger está en casa. La traeremos más tarde. Yu Bauer se relajó visiblemente y aceptó obedientemente. Yu Changchan, aparentemente consciente de la identidad de Xie Cheng, parecía algo nervioso al verlo nuevamente. Gracias, Marqués, por su amabilidad al rescatarnos. Xie Cheng evitó la reverencia de Yu Changchan y simplemente dijo, es nuestro deber como funcionarios. Esta sutil forma de dirigirse a ellos hizo que tanto Fan Changyu como Yu Changchan sintieran algo inusual. En ese momento, Xie Shi se apresuró a entrar al patio, aparentemente con noticias urgentes que informar, pero dudaba en hablar debido a la multitud. Xie Zheng dijo, todos charlen por ahora y salió del patio. Después de que Xie Cheng se fue,
Yu Chang'an se sentó con Fan Changyu y le sirvió un poco de té. Luego le preguntó, «El marqués sigue siendo tu esposo, ¿verdad?» Después de que Jimin la rescatara, sabía poco de los acontecimientos recientes. Ahora, al enterarse de que Xie Cheng era el marqués de Wuhan, no estaba segura de la situación actual entre él y Fan Changyu. Fan Changyu sostuvo su taza de té, pensó por un momento y dijo, «En realidad no. Nuestro matrimonio fue falso desde el principio». La mano de Yu Chang'an se detuvo mientras vertía el té, pensando que Fan Changyu ahora estaba siguiendo a Xie Cheng sin ningún estatus oficial. Miró a Fan Changyu con emociones complejas y simpatía. «Lo siento, no quise mencionar esos asuntos». Fan Changyu le restó importancia. «No es gran cosa». Al verla tan despreocupada, Yu Chang'an se relajó un poco. Luego sacudió la cabeza y sonrió. «Eres tan despreocupada, no sé si es una bendición o una maldición. Bueno, con tus logros militares, seguramente te otorgarán un puesto oficial en el futuro. Viviendo con un salario del gobierno, no tendrás que preocuparte por el matrimonio». Fan Changyu se quedó perpleja por este repentino giro al tema del matrimonio. Tosió y dijo, «Eso todavía está muy lejos». Yu Chang'an suspiró y preguntó, «¿Entonces tú y el marqués planean continuar así?» Fan Changyu se rascó la cabeza, reflexionando sobre el significado de continuar así. El maestro Tao seguía desaparecido, Wei Yan no había sido derrocado y la injusticia de la familia Meng seguía sin resolverse. Con tantos asuntos urgentes, por supuesto, necesitaban resolver estos problemas antes de pensar en el matrimonio. Entonces Fan Changyu asintió y dijo, «Esto está bien por ahora». La simpatía en los ojos de Yu Chang'an se hizo más evidente. Golpeó el brazo de Fan Changyu y la regañó. «Eres una tonta». Luego suspiró profundamente y le aconsejó, «Sé que el marqués es un hombre extraordinario. Ninguna mujer en el mundo no admiraría a un héroe así. Pero algún día se casará, y si lo sigues sin ningún estatus oficial, al final solo te lastimarás a ti misma». Fan Changyu finalmente se dio cuenta del malentendido de Yu Chang'an. Se rascó la nuca con torpeza y dijo, «Él quiere casarse conmigo, pero creo que aún no es el momento adecuado». Yu Chang'an se quedó sin palabras al darse cuenta de que se había preocupado innecesariamente. Yu Chang'an fingió estar enojada y Fan Changyu reveló honestamente sus antecedentes. La expresión de Yu Chang'an cambió varias veces antes de decir con emociones complejas. A pesar de la enemistad entre sus familias, el marqués los trata muy bien. Su sinceridad es tan clara como el día. Fan Changyu sonrió suavemente. «No permitiré que sufra remordimientos de conciencia por el resto de su vida, ni permitiré que mi abuelo materno sea acusado injustamente por la eternidad». Contagiada por la determinación y el espíritu de Fan Changyu en ese momento, Yu Chang'an también sonrió y dijo, «Entonces sigue investigando. Si llegas a un callejón sin salida, puedes intentar investigar a la familia Sui». Fan Changyu preguntó sorprendido, «¿La familia Sui?» Yu Chang'an asintió. Ella solo se enteró de la verdadera identidad de Jimin después de ser rescatada por la caballería de ropa negra. Antes solo había sentido que la relación de Jimin con la casa del príncipe de Changxin era extraña. Lan Shi y Chao Shun eran aparentemente sirvientes de la casa del príncipe, pero estaban constantemente en guardia contra la gente del príncipe. Al principio, ella había adivinado que los hermanos Sui no se llevaban bien, dado que no eran hermanos de padre y madre. Más tarde, cuando el príncipe de Changxin y Sui Yuanqing perdieron sucesivamente el poder, Jimin jugó un juego de engaños con ella y Bao Er, llegando tan lejos como para matar a su tía, la princesa de Changxin, que lo había tratado como a su propio hijo. Solo entonces Yu Chang'an se dio cuenta de lo aterrador que era en realidad. En ese momento, su rostro estaba salpicado con la sangre de la princesa de Changxin, a quien acababa de matar. Colocó la daga en la mano del cuerpo de la princesa, que aún no se había endurecido, para crear la ilusión de suicidio. Desafortunadamente, Yu Chang'an había retirado accidentalmente la cortina y presenció la escena. La mirada que Jimin le dirigió cuando levantó la cabeza todavía la perseguía en sus pesadillas. Era como una víbora acechando en la oscuridad, enroscada y esperando el momento perfecto para atacar fatalmente. Yu Chang'an dijo, «Siempre sentí que Jimin parecía albergar un odio particular hacia la familia Sui. Cuando la princesa heredera de Chengde eligió a la familia Sui como el escondite de Jimin en aquel entonces, debe haber habido una razón».
El hablante puede no ser consciente, pero el oyente toma nota. En el camino de regreso de la casa de Yu Chanchan, Fan Changyu estaba perdido en sus pensamientos. Shechen golpeó con los nudillos la mesa baja del carruaje y preguntó, ¿en qué estás pensando? Fan Changyu dijo, Chanchan mencionó que Chimin parece odiar a la familia Sui. Cuando la princesa heredera de Chengde lo escondió con la familia Sui en ese entonces, probablemente no fue una decisión improvisada. Shechen entrecerró los ojos. El príncipe de Changqing está muerto y Su Yuanqing todavía está bajo mi custodia. Una vez que capturemos a Chimin y lo traigamos de vuelta, lo interrogaremos a fondo. Fan Changyu preguntó, ¿cuando Shiji vino a buscarte antes, había noticias sobre Chimin? Shechen asintió. La caballería de ropa negra lo encontró, siguiendo a Li Huayan. Durante la última incursión de la caballería de la ropa negra, los escuadrones de la muerte de la familia Li y los guardias de la sombra imperiales con Chimin lo habían ayudado a escapar. Shechen había perdido su rastro. Li Huayan abandonó en secreto la ciudad de Lu para encontrarse con Chimin, conduciendo sin darse cuenta a los hombres de Shechen directamente hacia él. La lluvia torrencial había parado, pero el agua seguía goteando de los aleros del templo en ruinas. Debajo de los aleros, los charcos estaban teñidos de un rojo chillón. Los cadáveres cubrían el suelo y su sangre teñía de rojo el agua de lluvia. Li Huayan yacía en la entrada del templo, con la boca llena de sangre. Al ver que Su Yuanqing se acercaba a Chimin con una lanza, se esforzó por levantarse y detenerlo, pero era demasiado tarde. Solo pudo gritar con voz ronca y angustiada. «Su Alteza, ¡corre! ¡Corre rápido!». Su Yuanqing pisó la mano de Li Huayan y miró su rostro desgarrado por el dolor con una mueca de desprecio. La familia Li realmente se destaca en la crianza de perros leales. Es una lástima que tu lealtad esté fuera de lugar. Caminó paso a paso hacia Chimin, que estaba sentado junto al fuego. La borla debajo de la punta de la lanza, manchada de rojo por la sangre, goteaba gruesas gotas sobre el piso de piedra del templo mientras se movía. Fuera del templo, la caballería de ropa negra, después de haber lidiado con los escuadrones de la muerte restantes, vio a Su Yuanqing a punto de quitarle la vida a Chimin y gritó, «El marqués nos ordena capturarlo vivo». Su Yuanqing le dirigió una sonrisa desquiciada al orador, con los ojos desorbitados por la expectativa de una venganza inminente. «Las órdenes de Shechen no significan nada para mí. ¿Crees que temo el veneno que me has dado? Una vez que mate a este bastardo, con gusto me uniré a mi padre y a mi madre en el inframundo». Varios miembros de la caballería de ropa negra se apresuraron a detenerlo, pero fueron enviados a volar por un barrido de su lanza. Apuntó con la punta de la lanza a la garganta de Chimin y se burló. «Has estado viviendo bajo el nombre de otra persona durante más de una década. Supongo que no tienes últimas palabras». Chimin gritó con calma, «Hermano Qing». Una vena se hinchó en la sien de Su Yuanqing y él cortó brutalmente con la punta de la lanza, abriendo un corte desde la comisura de la boca de Chimin hasta su mejilla. Él gruñó, «No eres digno de llamarme así». Su Yuanqing había sido astuto y engañoso durante la mitad de su vida, pero esta era la primera vez que lo engañaban tan completamente. 15 años de afecto fraternal, todo una mentira. El hermano con la cara quemada y el temperamento mercurial, que siempre lo llamaba gentilmente hermano Qing y lo instaba a estudiar mucho, también era una mentira. El rostro de Chimin permaneció tranquilo a pesar de la sangre que brotaba de su labio partido. Bajó la mirada y dijo, «En este punto aún debería disculparme contigo. Lo creas o no, nunca tuve la intención de hacerte daño en lo más mínimo». Estas palabras fueron como aceite en el fuego. En su furia, Su Yuanqing abandonó su lanza y dio un paso adelante para agarrar con rudeza el cuello de Chimin, gritando roncamente, «¿Nunca tuviste la intención de hacerme daño? Simplemente no tuviste la oportunidad, ¿verdad? Mi madre te trató como a su propio hijo. ¿Cómo pudiste atreverte a...?» Antes de que pudiera terminar su pregunta, Su Yuanqing sintió un repentino escalofrío en el pecho. Un sabor metálico le subió a la garganta. Bajó la mirada y vio una daga hundida en su pecho izquierdo, con la empuñadura en la mano de Chimin. Luchó por levantar la cabeza, mirando a Chimin con una sonrisa más dolorosa que las lágrimas. «¿Nunca tuviste la intención de hacerme daño?» Chimin, sin pestañear, hundió la daga una pulgada más,
observando fríamente el cuerpo convulsionado de Su Yuanqing. Y tú creíste en esas palabras. Mereces morir. Su Yuanqing ya no pudo mantenerse en pie y se desplomó sobre sus rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos inyectados en sangre mientras suplicaba: siempre, siempre te he considerado mi hermano mayor. Ki-min, con el rostro inexpresivo, sacó la daga sin mirar 2 veces el cuerpo sin vida que tenía detrás. Su voz era fría y venenosa. Esto es lo que me debe la familia Sui. Li Huayan, que yacía aturdido a la entrada del templo en ruinas, quedó completamente conmocionado por el repentino giro de los acontecimientos. Cuando Ki-min se acercó a él, se detuvo brevemente y dijo: al principio pensé que estabas con ellos. Ya que has demostrado lealtad a Gu, te perdonaré la vida. La sangre cubría la mitad del rostro de Ki-min, que había sido cortado, y bajó la mirada ligeramente mientras hablaba, luciendo como un espíritu malévolo vestido de piel humana. Li Huayan, bajo esa mirada penetrante, se sintió paralizado, como si no pudiera mover un músculo. Afuera del templo, un grupo de jinetes vestidos de sangre notó el cambio en la situación y se estaban preparando para atacar a Ki-min juntos. Pero de repente, una segunda oleada de guardias de las sombras descendió del techo del templo, atacando con la velocidad del rayo y matando a los jinetes vestidos de sangre en un abrir y cerrar de ojos. Un sudor frío empapó la espalda de Li Huayan. Los guardias de las sombras de Ki-min no habían sido aniquilados en absoluto. Lo había planeado desde el principio. Ki-min miró fríamente a un guardia de las sombras que buscaba el cadáver de un jinete vestido de sangre y sacó un medallón de hierro oscuro. Lo recogió y se lo arrojó a Li Huayan con una mirada tan gélida como la de una víbora. Ve y trae a los hombres de Gu. Li Huayan atrapó el medallón manchado de sangre y se giró para mirar al primer cadáver que había bloqueado el camino de Ki-min, Lady Lan, que yacía sin vida junto al pozo de fuego. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Es esta la persona a la que la familia Li quiere apoyar? ¿Será realmente un gobernante sabio una vez que se siente en el trono del dragón? Capítulo 123. Xie Cheng aparentemente no tenía intención de dejar que Tang Peiji y los demás supieran que un descendiente del príncipe heredero de Chengde aún vivía. Para evitar filtraciones, hizo arreglos para que Yu Changshan y su hijo se escondieran temporalmente en una villa apartada en los suburbios. Cuando Chang Ning se enteró de que Bao Er y su madre estaban en Jishou, insistió en ir a verlos. Fan Changyu pensó que sería bueno para los niños tener un compañero de juegos, así que después de informar a Xie Cheng, llevó a Chang Ning a visitar la villa. El reencuentro de los 2 niños sorprendió a Fan Changyu. En lugar de jugar juntos de inmediato, se quedaron con los ojos enrojecidos y en silencio. Fan Changyu se burló de Chang Ning. ¿No insististe en venir a ver a Bao Er? ¿Por qué estás tan callado ahora que lo has visto? Chang Ning tiró de una esquina de su ropa, mordiéndose el labio antes de mirar a Yu Bao Er, que estaba de pie junto a su madre, Yu Changshan. No te mentí. Dije que mi hermana y mi cuñado vendrían a rescatarte, ¿no? Fan Changyu y Yu Changshan sonrieron, pero Yu Bao Er solo asintió levemente hacia Chang Ning. Lo sé. Yu Changshan le dijo a Fan Changyu: los niños no se han visto durante mucho tiempo. Parecen un poco tímidos ahora, pero déjalos jugar un rato. Se familiarizarán nuevamente entre sí en poco tiempo. Ella invitó a Fan Changyu a entrar para sentarse, dejando a Chang Ning y Bao Er jugando afuera. El patio era espacioso y había guardias apostados afuera. No había necesidad de preocuparse por su seguridad. Chang Ning bajó la cabeza, arrastrando su zapato por el suelo y luciendo infeliz. No fue por ninguna razón en particular, excepto el hecho de que Yu Bao Er, que solía tener la misma altura que ella, había crecido media cabeza más en los 6 meses que no se habían visto. Sacudió un puñado de pequeños juguetes y se los entregó a Yu Bao Er, diciendo: «Estas son mariposas y grillos nuevos que el tío Chao tejió para mí. Son todos para ti». Yu Bao Er, sin saber que la había molestado, preguntó: «¿Después de que ese hombre te llevó, no te golpeó, verdad?». Al recordar cuando Sui Yuanqing la había llevado al campo de batalla, Chang Ning se animó. Se sentó en un taburete de piedra y gesticuló desenfrenadamente mientras describía: «Era tan feroz, me puso en un caballo más alto que varios de los míos apilados y galopamos por las montañas y el desierto en la oscuridad de la noche. Murió mucha gente y los fantasmas de la montaña gemían en el viento».
El rostro de Yu Baoer se oscureció. ¿Te llevó al campo de batalla? Changning finalmente recordó que el lugar donde lucharon esas personas se llamaba campo de batalla y asintió rápidamente. Por suerte, mi cuñado vino a salvarme. Ese tipo malo no pudo vencer a mi cuñado. Me arrojó al aire y trató de apuñalarme con su lanza tan gruesa como un cuenco, pero mi cuñado lo devolvió con un arma más gruesa que un pilar. Abrió los brazos para mostrar lo grueso que era. Yu Baoer intentó imaginar a Xie Cheng blandiendo un arma similar a un pilar a caballo, frunció el ceño y dijo como deseaba: «Tu cuñado es impresionante». Changning inmediatamente hinchó su pequeño pecho con orgullo. «Mi hermana es la más impresionante y mi cuñado es el segundo. No tengas miedo en el futuro. Si la gente mala viene de nuevo, te protegeré. Mi hermana es una general ahora y comanda a mucha gente. Tío Xiao Wu, tío Xiao Qi y tío Xiao Qin». Mientras Fan Changyu hablaba con Yu Changchan adentro, miró hacia afuera y vio a los dos niños sentados en los escalones, jugando con una pila de pequeños juguetes y susurrando entre ellos. Yu Changchan sonrió y dijo: «Baoer solía ser muy extrovertido. No sé por lo que pasó durante el tiempo que estuvo confinado en la mansión del príncipe de Changxin. Cuando lo volví a ver, ya no le gustaba sonreír ni hablar. Escuché que incluso le encontraron un compañero de juegos, pero no interactuaba. Verlo jugar con Ninger nuevamente me tranquiliza». Fan Changyu dijo: «Quizás estaba asustado». Yu Changchan dijo: «En esta vida no tengo otros deseos. Mi única preocupación es Baoer». Fan Changyu escuchó la preocupación en su voz sobre la situación futura de Yu Baoer y la tranquilizó. «No tengas miedo. Baoer ya no es el remanente de un rebelde. Es el descendiente del príncipe heredero de Chengde. Nadie se atrevería a hacerle daño». Yu Changchan sonrió amargamente. ¿El que está en el palacio toleraría al descendiente del príncipe heredero de Chengde? Esta pregunta dejó perplejo a Fan Changyu. La familia Li ya se había aliado con Qi Min con la intención de obligar al joven emperador a abdicar. El joven emperador probablemente veía al descendiente del príncipe heredero de Chengde como una espina en su costado. Fan Changyu se quedó en silencio solo por un momento antes de decir: «Haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlos a ambos». Fan Changyu no tenía una buena impresión del emperador en palacio. Cuando la rebelión aún no había sido sofocada, el emperador había estado dispuesto a condenar a muerte a un general militar como ella, solo para asegurarse de que Xie Cheng se casara con la princesa sin preocupaciones. La lealtad parecía importar poco. Cualquiera que se interpusiera en el camino debía ser eliminado. En cuanto a Qi Min, si pudo idear un plan tan cruel con la familia Li para derribar a Wei Yan, tratando las vidas de innumerables soldados como una mera nimiedad, Fan Changyu no creía que sería un buen emperador si ascendía al trono. Tal vez porque había pasado la primera década y media de su vida como una plebeya preocupada solo por su supervivencia, Fan Changyu respetaba el poder imperial, pero no era ciegamente leal a él. Esa tarde, después de regresar, fue específicamente a buscar a Xie Cheng. Él estaba lidiando con una pila de documentos oficiales en su escritorio, por lo que ella se sentó cerca, perdida en sus pensamientos. Xie Cheng le preguntó: «¿Tienes algo en mente?» Fan Changyu preguntó: «¿Qué pasa si el emperador quiere matar a Baoer?» Xie Cheng se burló: «Apenas puede protegerse ahora mismo». Le entregó a Fan Changyu una carta que había llegado desde la capital. Todos estos documentos oficiales estaban escritos en un lenguaje florido, lo que dificultaba la lectura para Fan Changyu. Después de esforzarse por comprender el significado, exclamó con los ojos muy abiertos: «¿La familia Li quiere que Qi Min comparezca formalmente ante el tribunal?» La carta describía cómo funcionarios de la Oficina Astronómica Imperial habían observado movimientos inusuales en la estrella del emperador mientras observaban el cielo nocturno. Varios ministros de edad avanzada de la corte afirmaron haber soñado con el difunto emperador, quien lloró amargamente y dijo que no podía soportar ver a los descendientes del príncipe heredero de Chengde vagando entre la gente común. En la capital se extendían rumores de que el nieto mayor del emperador no estaba muerto. También se decía que las inundaciones y sequías de los últimos años se debían a que la virtud del emperador no estaba a la altura de su posición. La gente común llevaba mucho tiempo insatisfecha con la manipulación del poder imperial por parte de Wei Yan, y el joven emperador siempre había sido visto como débil e incompetente.
Ahora, habían encontrado una salida para sus frustraciones, clamando porque el descendiente del príncipe heredero de Chengde ascendiera al trono como el heredero legítimo. El emperador había confiado anteriormente en la familia Li para reprimir a Wei Yan, pero ahora la familia Li se había vuelto contra él. Carecía del poder real para desafiar a alguien. Xie Cheng dijo casi con certeza: Wei Yan también está tendiendo una trampa. Cuando la familia Li revele sus verdaderas intenciones, será cuando Wei Yan le tenderá la red. En la capital, dentro del Palacio Imperial, al pie del trono del dragón, en el estudio imperial, se habían esparcido por el suelo monumentos conmemorativos, y todas las tazas y utensilios que se podían romper ya estaban rotos. ¡Traidores! ¡Todos se han vuelto traidores! Sin nada más que arrojar, el emperador Qi Sheng empujó el trono del dragón. Su voluminosa túnica de dragón se arrastró por el suelo, lo que provocó que lo pisara accidentalmente y tropezara, golpeándose la frente contra los escalones y sangrando. La furia de hoy contrastaba marcadamente con la alegría salvaje que había sentido cuando llegó el primer memorial de la familia Li denunciando a Wei Yan. Resultó que la decisión de la familia Li de derrocar a Wei Yan no fue por orden suya, sino porque habían albergado durante mucho tiempo intenciones traidoras. Un eunuco aterrorizado se apresuró a ayudarlo a levantarse. Su majestad, ¿está bien? Qi Sheng empujó violentamente al eunuco que intentaba ayudarlo. Su expresión era siniestra mientras señalaba al eunuco. Lo sé, ninguno de ustedes me ha visto nunca como el verdadero hijo del cielo. Lo sé todo. Su expresión era tan feroz que parecía que podría devorar a alguien. El eunuco, ignorando los cortes que le había causado la porcelana rota al caer, se apresuró a inclinarse para expresar su lealtad. Majestad, el cielo y la tierra pueden dar fe de la devoción de este viejo sirviente hacia usted. Pero Qi Sheng no le prestó atención, casi hablaba consigo mismo. Xie Cheng se atreve a desafiar mi edicto imperial, y ahora la familia Li quiere entronizar a otro títere para reemplazarme. Mientras hablaba, su rostro se contrajo de repente y gritó histéricamente: «Soy el verdadero hijo dragón del cielo. Nadie más que yo se sentará en ese trono de dragón». El eunuco se quedó mirando en estado de shock la pérdida de compostura de Qi Sheng. Por un momento incluso se preguntó si el emperador se había vuelto loco. Pero Qi Sheng, arrastrando su túnica de dragón con la mitad de las mangas rotas, comenzó a caminar de un lado a otro en el estudio imperial. Ni siquiera le importó que la corona dorada en su cabeza estuviera torcida, murmurando para sí mismo: «Todavía hay una manera, todavía hay una manera». El eunuco, aterrorizado por su comportamiento frenético y recordando los rumores que circulaban en la corte y entre el pueblo, intentó salir discretamente del estudio imperial. Casi había llegado a la puerta cuando Qi Sheng, que había estado caminando de un lado a otro, de repente lo notó e inclinó la cabeza para mirarlo. «¿A dónde vas?». Al instante, un sudor frío se extendió por todo el cuerpo del eunuco. Después de haber servido en la presencia imperial durante tantos años, logró no tartamudear mientras hablaba. Su majestad parece preocupado. Este viejo sirviente pensó en preparar un poco de té para su majestad. ¿Es así? Qi Sheng no parecía convencido. Tomó una espada con un dragón grabado de un estante cercano y arrastró la punta por los escalones mientras caminaba hacia el viejo eunuco. El anciano eunuco estaba aterrorizado. Tenía las piernas tan débiles que apenas podía caminar. Se desplomó en el suelo suplicando clemencia. Este viejo sirviente realmente tenía la intención de preparar té para su majestad. Qi Sheng lo miró y sonrió. «Si vas a preparar té, hazlo. ¿Por qué tiemblas así?». La afilada punta de la espada atravesó la pierna del eunuco, lo que le hizo gritar de dolor. Qi Sheng sintió que la malicia que gritaba en su corazón encontraba una salida en ese grito de dolor, y cada poro de su cuerpo de repente se sintió aliviado. De muy buen humor, apuñaló de nuevo al viejo eunuco, observando cómo la sangre manchaba de rojo su túnica imperial de dragón amarillo. Se rió con satisfacción. ¡Qué color tan hermoso! No es de extrañar que los 800 guardias personales de Xie Cheng se llamen caballería de la túnica de sangre. El viejo eunuco ya se estaba convulsionando de dolor, tratando de alejarse a gatas. Sin embargo, Qi Sheng, como si hubiera descubierto un nuevo juguete, comenzó a blandir la espada del dragón como si fuera un cuchillo de carnicero.
Agarrando la empuñadura con ambas manos, atacó al viejo eunuco como si estuviera cortando verduras, desahogando toda su rabia. Las súplicas de misericordia del viejo eunuco pronto se convirtieron en gritos incoherentes y finalmente ya ni siquiera pudo gritar. Las baldosas del suelo del gran salón estaban salpicadas de sangre y trozos de carne. Qi Sheng solo se detuvo cuando sus brazos se cansaron demasiado para blandir la espada. Miró el cadáver que había destrozado hasta convertirlo en un montón de carne destrozada. Arrojó la espada a un lado y llamó a los jóvenes eunucos para que entraran y limpiaran. Luego regresó a su trono de dragón para recuperar el aliento. Los jóvenes eunucos que entraron en la sala palidecieron al ver el desastre sangriento en el centro del salón y vomitaron repetidamente. Qi Sheng, al encontrar divertida su miserable situación, finalmente rió con satisfacción. Gao Gong albergó pensamientos traicioneros contra mí. Merecía algo peor que la muerte. Este es el destino de cualquiera que se atreva a albergar esos pensamientos contra mí. El grupo de jóvenes eunucos, con el rostro pálido, se arrodilló para jurar su lealtad. Qi Sheng miró esta escena con gran satisfacción y sintió una oleada de euforia por todo su cuerpo. Era el sabor del poder que ansiaba. Un día, la familia Li y la familia Che también se arrodillarían ante él, suplicando misericordia, pero antes de eso, tendría que seguir soportando un tiempo más. Después de desahogar su ira, Qi Sheng se calmó por completo. Con expresión sombría ordenó, que alguien venga y me ayude a cambiarme de ropa. A medida que las noches de otoño se hacían más frías, se podía oír el triste canto de las cigarras. Desde que la familia Li lo acusó de conspirar con los rebeldes, Wei Yan alegó estar enfermo y dejó de asistir al tribunal. La luz de la luna proyectaba una blancura helada sobre el camino de piedra del patio, como si hubiera caído una ligera nevada. Una pequeña luz brillaba desde la ventana del estudio. Un asistente pasó a través de las capas de guerreros tigre que custodiaban el patio y abrió la puerta. Se dirigió al anciano que estaba sentado en el suelo frente a una mesa baja, jugando al ajedrez contra sí mismo. «Señor primer ministro, ha llegado un invitado importante». Wei Yan, interrumpida su partida de ajedrez, levantó levemente los párpados, que estaban llenos de arrugas. A la luz de una vela junto al tablero de ajedrez, lucía imponente sin enojo. ¿No dije que no recibieras a nadie sin importar quién sea? El asistente levantó un objeto con ambas manos para que él lo viera. Era un anillo de jade tallado con dibujos de dragones. Esta era una prenda usada por el emperador. Wei Yan simplemente lo miró de reojo antes de apartar la mirada, aparentemente indiferente. Para entonces ya había recordado dónde quería colocar su próxima pieza de ajedrez. Sus viejos pero fuertes dedos índice y medio agarraron una pieza negra y la colocaron sobre el tablero, revirtiendo instantáneamente la situación en la feroz batalla de la partida de ajedrez. Dijo, «Después de aprender de ese viejo Li durante tantos años, todavía no puedes mantener la compostura». El asistente no se atrevió a hacer comentarios y esperaba más instrucciones. Wei Yan dijo, «Ya que está aquí, déjalo entrar». Poco después, Qi Sheng apareció afuera del estudio de Wei Yan, vestido con ropa normal y con una capa grande. Cuando intentó entrar al estudio, los guerreros tigre en el patio cruzaron sus alabardas, indicándole que no podía continuar. Qi Sheng se quedó quieto por un momento. Su rostro se oscureció. Pensando en lo que la familia Li planeaba hacer, ignoró su dignidad. Tal como lo había hecho innumerables veces frente a Wei Yan durante la última década, comenzó a llorar abiertamente. «Primer ministro, sálvame». La familia Li quiere destituirme e instalar un nuevo gobernante. Nadie en el estudio respondió. A través de las sombras en la mampara de la puerta, Qi Sheng pudo notar que Wei Yan estaba jugando al ajedrez solo. Qi Sheng apretó dientes en secreto y continuó con su súplica entre lágrimas. «Primer ministro, seré obediente. Todos los incidentes pasados se debieron al engaño de la familia Li. Sé que solo usted realmente tiene mis mejores intereses en el corazón. La familia Li incluso quiere incriminarlo por conspirar con los rebeldes. Buscaré justicia para usted, primer ministro». Qi Sheng había dicho todas las palabras halagadoras que pudo pensar, pero la figura en el estudio parecía ignorarlo por completo. Solo entonces Qi Sheng sintió miedo de verdad. Pensando en que lo obligarían a abandonar el trono y posiblemente incluso lo matarían en secreto, ya no le importaban los halagos y se limitó a sollozar sin control.
Ni siquiera se dio cuenta cuando se abrió la puerta del estudio. No fue hasta que la voz profunda y autoritaria de Wei Yan atravesó la fría noche de otoño que escuchó: Su Majestad es el Hijo del Cielo y debe comportarse como tal. Qi Sheng levantó la vista rápidamente y vio a Wei Yan de pie en la puerta del estudio, vestido solo con una sencilla túnica de tela. A pesar de su sencilla vestimenta, Wei Yan tenía el porte de una imponente montaña. Qi Sheng suplicó de inmediato como un perro perdido: «Primer ministro, sálvame». Wei Yan lo interrumpió fríamente. ¿Han llegado las tropas rebeldes a la ciudad o Li Sui ha dado un golpe de estado? Li Sui era el nombre de pila del gran tutor Li. Qi Sheng se quedó sin palabras. Después de todos estos años, el miedo a Wei Yan parecía haberse convertido en un instinto arraigado en sus huesos. La ciudad imperial se mantiene en pie, el palacio está seguro. ¿Qué teme su majestad?, continuó preguntando Wei Yan. Su voz no era fuerte, pero hizo que Qi Sheng se sintiera sofocado. Sin embargo, estas palabras tranquilizaron un poco a Qi Sheng. Continuó actuando como un niño indefenso, mirando a Wei Yan con angustia. «Yo he actuado indebidamente esta noche». Wei Yan se giró y cerró la puerta. «Si ese es el caso, su majestad debería regresar al palacio». Qi Sheng gritó: «¡Primer ministro!». Un asistente dio un paso adelante, indicándole respetuosamente a Qi Sheng que se fuera, aunque su actitud era enérgica. Qi Sheng miró fijamente la puerta cerrada del estudio y continuó: «Hace 17 años, fue el primer ministro quien me puso en el trono. Sé que solo usted siempre estará de acuerdo conmigo. En este mundo, solo confío en usted, primer ministro». No se oyó ningún sonido de Qi Sheng fuera del patio. Parecía que los asistentes se lo habían llevado. Wei Yan estaba sentado frente al tablero de ajedrez y por una vez, sus ojos, habitualmente inescrutables, mostraban un rastro de profundo disgusto. No estaba claro si estaba disgustado con Qi Sheng o con el hecho de que sus mentiras sonaran tanto como las de alguien del pasado. Después de un largo rato, finalmente habló. «Dado que la familia Li quiere que el nieto mayor del emperador se presente ante el mundo, seleccione un cebo de las mazmorras. Si realmente es un descendiente del príncipe heredero Chengde, no permanecerá impasible». Xie Chen había estado muy ocupado últimamente, e incluso Fan Changyu rara vez lo veía en el campamento militar. De vez en cuando ella le preguntaba indirectamente a Tang Peiji al respecto, él decía que no sabía nada. Pero la forma en que la miraba siempre hacía que Fan Changyu se sintiera incómoda, por lo que no se atrevió a preguntar más. Los oficiales meritorios debían entrar en la capital para una investidura, y hoy el ejército se preparaba para su viaje a la capital. Con Tang Peiji y el vicegeneral He ocupados con estos asuntos, Fan Changyu estaba feliz de tener algo de tiempo libre. Esa noche, mientras dormía en su habitación, sintió que alguien se acercaba. Adaptó su respiración en silencio, y justo cuando la persona estaba a punto de tocar su cama, rápidamente agarró su muñeca y la giró hacia atrás. Estaba a punto de inmovilizar al intruso cuando su rodilla se enganchó, lo que le hizo perder el equilibrio y caer. Xie Chen la abrazó con fuerza y no la soltó. Su voz, teñida de un ligero cansancio, la elogió. «Tu vigilancia es encomiable». Fan Changyu había adivinado que era él en el momento en que la atraparon. Luchó 2 veces, pero no pudo liberarse, así que le dio un codazo en el pecho y le preguntó: «¿Dónde has estado estos últimos 2 días?» Xie Chen abrió los ojos en la oscuridad al escuchar su pregunta. «¿Me estabas buscando?» Actualmente solo tenía 2 lugares donde quedarse en Jishou: el campamento militar y la mansión del señor de la ciudad. Desde que se reconciliaron, Fan Changyu rara vez lo buscaba, excepto por asuntos oficiales. Ahora, al escuchar su pregunta, se sintió un poco avergonzada y dijo: «No te había visto en varios días, así que solo estaba preguntando». Xie Chen no le hizo notar su evasión. Le robó 2 besos en la cara antes de soltarla y dijo: «Tenía algunos asuntos que resolver, reunir gente y hacer arreglos». Fan Changyu preguntó: «¿Qué importa?». Mientras se quitaba la ropa, Xie Chen respondió: «Llegaron noticias de la capital de que algunos de los subordinados de tu abuelo que estaban involucrados en el transporte de granos no murieron. Han estado bajo el control de Wei Yan todo este tiempo». Al escuchar que estaba relacionado con el transporte de granos de hace años, la atención de Fan Changyu quedó inmediatamente atrapada. Cuando sintió un escalofrío en el hombro,
Se dio cuenta de lo que estaba haciendo Xie Zheng y rápidamente le dio una fuerte palmada en la mano, silbando. ¿Qué estás haciendo? Xie Zheng se sintió un poco ofendido por la bofetada. Puso una pequeña caja de hierro en la mano de Fan Chanyu y dijo: le pedí a alguien que buscara este ungüento para eliminar las cicatrices. Vine especialmente para aplicártelo. Fan Chanyu lo miró con enojo, pero aún así dijo con fiereza: si me das el ungüento, puedo aplicarlo yo mismo. ¿Qué quieres decir con desvestirme sin decir una palabra? Xie Chen había estado en la casa de la familia Xie en Huizhou estos últimos días para organizar el regreso de sus hombres a la capital e investigar. El viaje diurno y nocturno lo había dejado exhausto. Había ido a su habitación en Xizhou solo para darle el ungüento y dormir a su lado para recuperar el descanso. En los últimos días, cada vez que se sentía preocupado, solo podía encontrar paz a su lado. Pero al verla tan asustada y alerta, como un cachorro de tigre erizado, sus ojos se oscurecieron de repente. La atrajo hacia sus brazos y la besó de pies a cabeza antes de morderle el hombro con resentimiento. «Me estás haciendo sufrir». Su mordida no fue suave y Fan Chanyu hizo una mueca por un momento antes de abrirse la ropa con la intención de morderlo. Parecía haberse bañado antes de venir, ya que no había ningún olor desagradable a sudor en él, solo un ligero aroma a jabón. Los afilados colmillos de Fan Chanyu se cerraron, provocando un gemido ahogado mientras todo su cuerpo se tensaba como una roca. «Bájate». La voz de Xie Chen ya era normal. Desafortunadamente era de noche y su voz ya estaba baja. Fan Chanyu no notó el cambio. Ella le mordió el hombro y apretó los dientes, insatisfecha, murmurando: «Entonces tú puedes morderme, pero yo no puedo morderte a ti, tu perro». En el momento siguiente, Xie Chen la giró, invirtiendo sus posiciones. Sin decir palabra, solo la miró una vez antes de bajar la cabeza para besarla feroz y frenéticamente, con una mano explorando el interior de su ropa ya suelta. Fan Chanyu generalmente se vendaba el pecho para mayor comodidad cuando estaba en el campamento militar, pero por la noche, cuando descansaba, desataba las ataduras. Xie Chen no sabía nada sobre sus hábitos de vestir y pensó que tendría otra capa de ropa debajo. Cuando su mano callosa tocó inesperadamente una calidez suave y tersa, ambos se congelaron por un momento. Fan Chanyu instintivamente intentó patearlo, pero Xie Chen presionó su pierna. Mientras hundía su rostro en el hueco de su cuello, respirando con dificultad, su aliento parecía estar en llamas. Fan Chanyu estaba furioso por la vergüenza y espetó: «¡Quítate de encima!». Xie Chen no habló, pero Fan Chanyu sintió que la apretaba una vez, lo que hizo que todo su cuerpo se sintiera a punto de estallar en llamas. Ella lo reprendió: «¡Eres un libertino!». El alboroto que siguió fue como si estuvieran tratando de destrozar la cama. Alguien pateó el marco de la cama, haciendo que toda la cama se tambaleara peligrosamente. La señora Zhao, que se había levantado para ir al baño, escuchó el ruido de la habitación de Fan Chanyu y llamó a la puerta y preguntó: «Chanyu, ¿qué es ese sonido en tu habitación?». Fan Chanyu respondió resentido: «Una rata entró en la habitación. Estoy tratando de atraparla». La señora Zhao preguntó desconcertada: «¿Por qué no enciendes una lámpara para atrapar la rata?». Fan Chanyu solo pudo seguir inventando una excusa. «Yo tengo buena vista, no necesito una lámpara. Llámate a la rata. Tía Zhao, por favor, vuelve a dormir». Después de que la señora Zhao le ordenara que también se durmiera temprano, regresó a su habitación. Debido a la lucha anterior, Fan Chanyu ya estaba sudando. Sus extremidades estaban enredadas, sin que ninguno de los dos pudiera dominar al otro. Mientras Fan Chanyu respiraba, su pecho todavía se agitaba violentamente. Antes, ella le había arañado el hombro a Xie Chen y ahora su túnica estaba despeinada. Un brazo sujetaba una de las manos de Fan Chanyu, presionándola contra la ropa de cama. Los lugares donde sus pieles se tocaban se sentían como si estuvieran en llamas, como si la carne debajo estuviera chisporroteando. La otra mano de Fan Chanyu estaba sobre su mandíbula. Era una situación en la que ambos habían perdido. Fan Chanyu dijo en voz baja: «Contaré hasta 3 y nos soltaremos juntos». Xie Chen respondió con voz ronca: «Está bien». Fan Chanyu comenzó a contar: 1, 2, 3. Después de la cuenta de 3, ninguno de los dos lo soltó. Fan Chanyu acusó: «¿Por qué no cumpliste tu palabra?». Xie Chen solo dijo: «Tú tampoco lo soltaste». Ambos guardaron silencio. Después de un momento fue Fan Chanyu quien habló: «Uno de nosotros tiene que ceder».
¿Quieres quedarte así toda la noche? No sería tan malo. Al oír esto, Fan Chanyu casi se erizó de nuevo y dijo con fiereza, en tus sueños, solo te estás aprovechando de mí. La voz de Xie Chen estaba un poco ronca. Has rasgado la parte delantera de mi túnica. Los ojos de Fan Chanyu brillaron. Eso fue por pelear, no porque tuviera algún plan sobre ti. El aire quedó en silencio durante 2 respiraciones. Luego Xie Chen dijo de repente, como si renunciara a toda pretensión, es cierto que tengo planes para ti. Fan Chanyu se quedó atónita. No esperaba que fuera tan franco en ese momento. Ella tartamudeó. Bueno, al menos lo admites. Para su sorpresa, él preguntó, entonces, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Fan Chanyu lo fulminó con la mirada. Por supuesto, deberías dejarme ir inmediatamente y salir de mi habitación. Inesperadamente dijo, sigue soñando. Fan Chanyu estaba exasperado. Después de todo este alboroto, Xie Chen parecía estar cansado también. La besó en el hombro un par de veces más antes de ayudarla a envolverse la ropa adecuadamente y sostenerla en sus brazos. Agotado, dijo, no te muevas. Déjame abrazarte mientras duermo un rato. Me iré al amanecer y no regresaré hasta dentro de medio mes. Al enterarse de que acababa de regresar, pero que se iría nuevamente por medio mes, la ira en el corazón de Fan Chanyu se disipó. Finalmente dejó de resistirse y preguntó, ¿a dónde vas? Xie Chen estaba recostado de lado, con la barbilla apoyada en el hombro de ella, inhalando su aroma mientras murmuraba, me voy a la capital. Ya sea que la noticia publicada sea verdadera o falsa, está relacionada con la verdad detrás de Jinzhou. Tengo que ir a investigar los hechos. Capítulo 124. Fan Chanyu permaneció en silencio por un momento antes de decir, dado que esto está relacionado con el transporte de granos de mi abuelo materno, iré contigo. Xie Chen abrió los ojos en la oscuridad. La verdad de 17 años atrás no solo le concernía a él, sino también a la persona que tenía delante. A la luz de la luna que entraba por la ventana, podía distinguir vagamente los rasgos faciales de Fan Chanyu. Sus ojos estaban llenos de solemnidad. La mano de Xie Chen todavía descansaba sobre su cintura. A través de la fina tela de su ropa, podía sentir vagamente la cicatriz que tenía en el abdomen. Este viaje que nos espera todavía podría ser una trampa. Los soldados de élite de rango Tian, bajo el mando de Wei Yan, probablemente no eran más fáciles de tratar que los guardias de la sombra imperial del lado de Chimin. Dijo, espera a que llegue el edicto del joven emperador y luego regresa a la capital con el ejército principal. Si me sigues a la capital sin un edicto, podrías ser decapitado si te descubren. Fan Chanyu lo fulminó con la mirada. ¿Crees que tengo miedo? Conociendo su temperamento, los labios de Xie Chen se curvaron en una leve sonrisa y su mirada se suavizó. Enterró la nariz en su cabello e inhaló profundamente antes de decir, sé que no tienes miedo, pero siempre debemos prepararnos para todas las posibilidades. Su palma acarició suavemente la cicatriz en su cintura. La emperatriz viuda y su hijo todavía están en el patio separado. Me sentiré más a gusto contigo aquí. Si caigo en una trampa y desaparezco como el anciano, toma esta ficha. Puedes movilizar a la caballería de la túnica de sangre y las fuerzas de la familia Xie de la prefectura de Wei. Si las cosas se vuelven desesperadas, no te apresures a ir a la capital. Convence a Tang Peiji para que apoye la reclamación del joven príncipe al trono. Con la sangre del príncipe heredero de Chengde, incluso si se retiran temporalmente a un rincón del noroeste, nadie en la corte se atreverá a etiquetarlos como rebeldes. Fan Chanyu sintió que una ficha ovalada, todavía caliente por el calor de su cuerpo, se presionaba contra su palma. Su corazón se llenó de emociones encontradas cuando se giró para mirar a Xie Chen y preguntó, ¿y tú? Al ver la preocupación en sus ojos, Xie Chen la abrazó con fuerza. Solo estoy describiendo el peor escenario posible. Wei Yan no puede hacerme desaparecer sin dejar rastro. Fan Chanyu todavía sostenía la ficha que él le había dado, con el corazón agitado. Enterró su rostro en su sólido pecho y murmuró, «Debes tener mucho cuidado». La túnica de Xie Chen ya se había aflojado antes, y ahora la mujer en sus brazos presionaba su mejilla contra su pecho. Su aliento calentaba su piel mientras hablaba. En la flor de su juventud, con la mujer que amaba acostada a su lado, luchó por controlarse. Su nuez de Adán se movió varias veces mientras miraba el dosel oscuro que había sobre él, casi cediendo a sus deseos. Si estás tan preocupado,
¿Por qué no dejo un heredero para la familia Xie? Las tiernas emociones en el corazón de Fan Chanyu vacilaron por un momento. Con una expresión seria, extendió la mano y pellizcó con fuerza su tensa cintura, provocando un gemido ahogado y risueño de Xie Chen. ¿Intentas asesinar a tu esposo? Fan Chanyu intentó pellizcarlo nuevamente, pero Xie Chen le atrapó la mano. Lo que comenzó como un juego brusco, pronto se convirtió en algo más cuando se encontró atrapada en la cama. Xie Chen se incorporó y la miró durante unas cuantas respiraciones antes de bajar de repente la cabeza para besarla. Su cabello largo y suelto rozaba ocasionalmente el cuello y los hombros de Fan Chanyu, fresco y ligeramente cosquilleante. A diferencia de sus besos anteriores, él no tenía prisa por conquistarla, sino que se mostró extremadamente paciente y su dulzura parecía hechizarla. Y de hecho, Fan Chanyu se encontró encantada. Al día siguiente, cuando Fan Chanyu se despertó, el sol ya estaba alto en el cielo. La luz del sol que entraba por las puertas y ventanas era un poco deslumbrante y la hacía entrecerrar los ojos. Había un peso en su pecho, como si algo estuviera presionando la manta. Al mirar más de cerca, vio que era Channing el que estaba acostado sobre las sábanas. La señora Chao ya la había ayudado a lavarse y vestirse. Su cabello había crecido más y los dos pequeños moños a cada lado estaban cuidadosamente atados, adornados con dos pequeñas flores esponjosas con cascabeles. Channing apoyó sus regordetas manos en su barbilla redonda, sonriendo mientras decía: «Mi hermana está muy dormilona hoy. Solo se levanta cuando el sol está lo suficientemente alto para brillar en tu trasero». Todavía somnolienta, Fan Chanyu instintivamente quiso extender la mano y acariciar la cabeza de Channing. Pero cuando los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundarla, se detuvo abruptamente para no sacar la mano de debajo de las sábanas. Su expresión se volvió un tanto antinatural cuando dijo: «La hermana realmente estuvo perezosa hoy. Ninger, ¿podrías ayudarme a buscar un poco de agua para lavarme la cara?». Su voz estaba un poco ronca, probablemente porque acababa de despertarse. Channing rara vez tenía la oportunidad de ser útil a Fan Chanyu, por lo que al escuchar su pedido, respondió de inmediato con un obediente: «Está bien». Saltó de la cama, se puso los zapatos, tomó la palangana de cobre del estante de madera y se dirigió a la cocina para encontrar a Madame Zhao. Una vez sola en la habitación, Fan Chanyu levantó las sábanas y se sentó. Su ropa interior estaba suelta sobre su cuerpo, con un rastro de marcas rojas que se extendían desde su cuello hasta sus hombros. Aún le dolía un poco el pecho, probablemente por los mordisqueos. Fan Chanyu se frotó el cabello desordenado, sintiéndose algo abatida. No estaba segura de cómo las cosas habían llegado a este punto anoche. Queriendo cambiarse de ropa, su mirada se posó en las yemas de sus dedos derechos. Recordando lo que Xie Chen había dejado en su mano la noche anterior, a pesar de que ya estaba limpia, instintivamente se secó la mano con la ropa que estaba a punto de ponerse. Así es, él había usado su ropa interior para limpiarle la mano anoche. Temiendo que las cosas no se hubieran limpiado a fondo y que Channing pudiera descubrir algo, los ojos de Fan Chanyu recorrieron la habitación en busca de la ropa interior que había ensuciado la noche anterior. Cuando vio la ropa medio seca colgada en el perchero de madera, finalmente respiró aliviada. Entonces, una extraña sensación surgió en su corazón. Él había lavado su ropa interior antes de irse. Con las mejillas ardiendo, Fan Chanyu se frotó la cara y rápidamente encontró una venda para el pecho en la caja de ropa limpia, vendándose rápidamente el pecho antes de que Channing regresara. Para facilitar el uso de la vestimenta militar, Fan Chanyu generalmente se vendaba el pecho. Sin embargo, hoy fue un poco doloroso. Mientras Fan Chanyu ataba las ataduras, miró hacia abajo y vio que las puntas estaban hinchadas. Apretó los labios, recordando los momentos caóticos de la noche anterior. Medio avergonzada y medio molesta, maldijo en silencio a Xie Chen en su mente. Afortunadamente, el otoño había llegado. Fan Chanyu eligió una túnica con un cuello más alto para cubrir las marcas en su cuello. Sin embargo, durante la hora de la comida, los agudos ojos de la señora Chao los vieron. Recordando los sonidos que había escuchado la noche anterior, la señora Chao preguntó: «Chanyu, ¿por qué no hemos visto a Yan Sheng desde que regresaste de Chongshou?». Fan Chanyu instantáneamente se atragantó con su bocado de arroz. Originalmente,
Por temor a que la señora Xiao y los demás se preocuparan, no había mencionado su separación de Xie Zheng. En cuanto a su verdadera identidad y relación con Xie Zheng, no sabía por dónde empezar a explicar, por lo que todavía no se lo había aclarado a la señora Chao y a su esposo. En ese momento, solo pudo hurgar en los granos de arroz de su cuenco y murmurar vagamente. Fue con el ejército principal a Kangcheng para eliminar a los remanentes de los rebeldes. Debería regresar cuando el ejército entre en la capital. La expresión de la señora Chao se volvió algo extraña. Se preguntó sobre las marcas en el cuello de Fan Changyu y solo pudo investigar indirectamente. «Ustedes dos no han peleado, ¿verdad?» Fan Changyu parecía desconcertado. «No, no lo hemos hecho». Al ver su reacción, la señora Chao se preocupó cada vez más. Dudó antes de preguntar. «¿En el futuro? ¿Planeas vivir sola con Yan Cheng o...?» Fan Changyu no entendió lo que quería decir la señora Chao y respondió con franqueza. «Por supuesto, te llevaré a ti y a Ninger conmigo. Tú y el tío son como la mitad de mi familia. ¿Cómo podría dejarte atrás?» La señora Chao se dio una palmada en el muslo con frustración. ¿Quién pregunta eso? Lo que pregunto es si vas a ser como esos hombres sin corazón que de repente tienen éxito, manteniendo a varias mujeres en casa y a varias más fuera. Che Wu, que estaba barriendo el patio, y Che Chi, que estaba jugando con Channing, ambos parecían horrorizados al escuchar las palabras de la señora Chao. Esta vez Fan Changyu se atragantó, golpeándose el pecho y jadeando por aire. Su rostro se volvió casi del color del hígado de cerdo. «Niña, come despacio. Te acabo de hacer una pregunta. ¿Cómo terminaste ahogándote?» La señora Chao le dio unas palmaditas en la espalda y, al no ver ningún efecto, rápidamente sirvió una taza de té y se la entregó a Fan Changyu. Después de beber una taza de té, Fan Changyu finalmente recuperó el aliento. Ella preguntó confundida. «Señora, ¿de qué tonterías está hablando?» La señora Chao miró a She Wu y She Chi en el patio, quienes estaban ocupados con sus tareas pero escuchando a escondidas, luego señaló su cuello. Fan Changyu se ajustó rápidamente el cuello de la camisa, sabiendo que ya no podía ocultarlo más. Sintiéndose avergonzada por las marcas, bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Yan Cheng regresó anoche». El rostro de la señora Chao se iluminó de inmediato de alegría. Preguntó, «¿Dónde está?» Fan Changyu terminó el té en su taza y dijo, «Se fue de nuevo». Temerosa de que la señora Chao siguiera haciendo preguntas, dejó la taza de té y se fue. «Señora, no se preocupe por estas cosas. Tengo asuntos que atender en el campamento militar, así que me dirijo allí ahora». En verdad, no había pasado mucho en el campamento últimamente. Temiendo la vergüenza de que otros vieran las marcas en su cuello, Fan Changyu decidió visitar a Yu Changqian y a su hijo en el patio separado. 3 días después de la partida de Xie Zheng, Fan Changyu se enteró por She Wu que la caballería de la túnica de sangre había capturado a Li Huaiyan y lo había traído de regreso. Al pensar en la muerte de He Jingwan y los soldados en las afueras de Lucheng, Fan Changyu sintió un intenso odio. No podía esperar para enfrentarse a Li Huaiyan en persona, y efectivamente eso fue lo que hizo. Cuando vio a Li Huaiyan sentada tranquilamente entre la hierba seca en la prisión privada de Xie Zheng, vestida con ropa andrajosa y con el pelo despeinado, Fan Changyu no pudo reprimir la ira que crecía en su corazón. Dijo con frialdad, «Con los huesos leales esparcidos fuera de Lucheng, me pregunto si el ministro Li ha estado durmiendo y comiendo bien estos días». Li Huaiyan abrió los ojos y la miró fuera de la celda. Una expresión fugaz de dolor y vergüenza cruzó su rostro antes de convertirse en amargura. «Si dijera que no he tenido un momento de paz, me creería la señorita Fan». La imagen del cuerpo de He Jingyuan de pie sobre las murallas de Lucheng, junto con los soldados que la habían seguido fuera de la ciudad y que habían caído uno tras otro, todavía estaba vívida en la mente de Fan Changyu. Su mirada era tan afilada como un cuchillo. El ministro Li debería guardar estas palabras para el día en que la verdad salga a la luz, para que la escuchen los miles de soldados asesinados injustamente. La gente común cree que la familia Li es como el ministro He, todos buenos funcionarios, pero fue su familia Li la que trató sus vidas como hierbas sin valor. Li Huaiyan seguía sonriendo con amargura. Huaiyan siempre ha admirado la naturaleza desenfrenada de la señorita Fan, su amor y odio tan claros. Pero en este mundo muchas cosas no son simplemente blancas o negras. Siempre hay compensaciones.
Lo que ha hecho la familia Li puede estar mal ahora, pero en una década o dos, podría traer una era dorada para el Gran Jin. Fan Changyu apretó los dientes y golpeó la pared de la prisión con todas sus fuerzas. Los duros ladrillos se agrietaron, esparciendo escombros por el suelo, y las palabras de Li Huaiyan cesaron abruptamente. Levantó la mirada, vio la ira en el rostro de Fan Changyu y se sorprendió un poco. Fan Changyu lo miró con frialdad. ¿Qué te hace tan arrogante como para pronunciar esas palabras? ¿Es porque naciste en la riqueza y no tienes que preocuparte por tu próxima comida como la gente común? ¿Es porque has leído demasiados libros de sabios y el sufrimiento que ves no es más que palabras ligeras en el papel? No eres tú quien murió, ni tus familiares. ¿Qué derecho tienes a decir que sus muertes se intercambian por una edad de oro para el Gran Jin? Este interrogatorio dejó a Li Huaiyan completamente atónito. Fan Changyu le dirigió a Li Huaiyan una última mirada fría y burlona antes de darse la vuelta para salir de la prisión. Sin embargo, cuando se acercaba a la puerta de la prisión, hubo una conmoción. Varios hombres que vestían uniformes de caballería de túnica de sangre y portaban espadas ensangrentadas irrumpieron y se encontraron cara a cara con Fan Changyu. En un instante, Fan Changyu se dio cuenta de que esos hombres eran impostores. Sacó el cuchillo de su asador que siempre llevaba en la cintura. Los hombres que intentaban escapar intercambiaron miradas y luego atacaron a Fan Changyu con sus espadas en alto. El pasillo de la prisión era estrecho. Cuando la espada de Fan Changyu chocó con la de ellos, saltaron chispas. Usando su fuerza bruta, obligó a los asesinos a retirarse, sus espadas rozándose entre sí. Uno de los asesinos intentó atacar a escondidas, pero Fan Changyu le dio una patada en el brazo, dislocándolo al instante. Incapaz de sostener su espada, esta cayó al suelo con un sonido metálico. Después de encargarse de los pocos asesinos que habían llegado a la prisión, Fan Changyu se volvió hacia Li Huaiyan. El ministro Li está preso aquí, pero aún hay gente dispuesta a arriesgar sus vidas para rescatarlo. Esos soldados que murieron fuera de la ciudad ese día nunca recibieron tanta ayuda, ni siquiera hasta su último aliento. Li Huaiyan bajó la cabeza y su cabello desordenado le cubría la mayor parte del rostro. Dijo, «Vayan a salvar al joven príncipe y a su madre». La expresión de Fan Changyu cambió ligeramente. «¿Qué quieres decir?» La voz de Li Huaiyan era tan tranquila que parecía entumecida. La fuga de la cárcel es solo un señuelo. En un instante, Fan Changyu comprendió que se trataba de una táctica de distracción. Esos hombres se habían disfrazado de caballería de túnica sangrienta y se habían abierto paso hasta la prisión, tomando desprevenidos a los verdaderos caballería de túnica sangrienta. La caballería de túnica sangrienta seguramente enviaría más tropas aquí como refuerzo, atando sus fuerzas en la prisión. Si algo sucediera en el patio separado, no habría tiempo suficiente para enviar fuerzas allí. Fan Changyu salió corriendo sin demora, encontrándose con muchos soldados de caballería de túnica de sangre falsos en el camino. En un momento de descuido, se lastimó el brazo. Incapaz de distinguir entre amigos y enemigos, recurrió a blandir su espada contra cualquiera que se encontrara. Cuando Sheshiji llegó con sus hombres, se encontró cara a cara con Fan Changyu. Justo cuando estaba a punto de hablar, casi fue cortado por su espada. Rápidamente levantó su espada para bloquearla y gritó, «Comandante, soy yo, Shiji». Fan Changyu, agarrándose el brazo sangrante, miró a los 100 hombres que había traído y dijo, «Rápido, al patio separado. Su verdadero objetivo es el patio separado». El rostro de Sheshiji cambió drásticamente. Inmediatamente ordenó a sus subordinados, «Algunos de ustedes quédense aquí para limpiar. El resto, síganme al patio separado». Fan Changyu dijo, «Yo también voy». Sheshiji miró a Fan Changyu y se dio cuenta de que no podía detenerla. Le arrojó una botella de medicina para heridas y le dijo, «Ten mucho cuidado, comandante». Capítulo 125. El grupo de Fan Changyu y Sheshiji corrieron hacia la villa a caballo, pero todavía estaban un paso demasiado tarde. Toda la villa estaba envuelta en llamas. Varios cadáveres de jinetes de la túnica de sangre yacían esparcidos en la puerta principal, y la sangre en los escalones lucía desolada y extrañamente hermosa a la luz del fuego. Aferrándose a una pizca de esperanza, Fan Changyu entró corriendo a la villa y gritó, «¿Qian Qian?». Buscó en varias habitaciones sin encontrar a nadie.
Finalmente, en la puerta de la cocina, vio a la cocinera inconsciente. La levantó y la ayudó a salir del patio. Mientras Shishiji y su equipo contaban los cadáveres de los jinetes de la túnica sangrienta en la puerta, descubrieron que uno de ellos todavía estaba apenas con vida. Rápidamente le administraron una píldora que le salvó la vida. El hombre abrió débilmente los ojos y, al ver a su gente, explicó rápidamente la situación. Alguien disfrazado de jinetes de la túnica sangrienta atacó la villa. No pudimos distinguir entre amigos y enemigos y nos tomaron por sorpresa. Shishiji preguntó, ¿qué pasa con el bisnieto imperial y su madre? El hombre señaló débilmente en una dirección. Se fueron al este. Shishiji informó de inmediato a Fan Changyu sobre esta situación, quien ordenó a un pequeño grupo que se quedara atrás y se ocupara de las consecuencias, mientras el resto continuaba la persecución hacia el este. La villa estaba ubicada en las afueras, lo que hacía imposible aislar la ciudad para realizar una búsqueda exhaustiva. Si no lograban ponerse al día ahora, podrían perder todo rastro de Yu Changchan y su hijo. Ansiosa, Fan Changyu montó en su caballo, hizo chasquear el látigo y continuó la persecución hacia el este. Todos los jinetes de túnica sangrienta eran originalmente exploradores. Shishiji notó que el vendaje en el brazo vendado apresuradamente de Fan Changyu ya estaba manchado de rojo con sangre fresca. Trató de consolarla. «Comandante, no se preocupe demasiado. Hay huellas de ruedas recientes en el suelo. Se llevaron al bisnieto imperial y a su madre en carruaje. Podemos alcanzarlos». Fan Changyu no respondió. Sus labios estaban fuertemente apretados. Yu Changchan era una de sus pocas amigas, y el niño era aún más crucial para su causa. Shecheng ya había entrado en la capital. No podía permitir que nada le sucediera a Yu Changchan y a su hijo ahora. Después de una frenética persecución de más de 10 millas, una andanada de flechas salió disparada de repente del denso bosque a ambos lados de la carretera oficial. Fan Changyu levantó rápidamente su espada para desviarlos. Aunque los jinetes de la túnica de sangre que los acompañaban eran todos guerreros de élite y no resultaron heridos, algunos de sus caballos fueron alcanzados y cayeron. Shishiji dijo con amargura, «Deben haber escuchado nuestros cascos y dejaron algunos hombres para preparar una emboscada aquí con anticipación». Fan Changyu miró a las pocas docenas de jinetes de la túnica de sangre que quedaban después de la emboscada y le dijo a Shishiji, «Tomaré a algunos hombres y continuaré la persecución. Tú ocúpate de los que están en el bosque». Shishiji sabía que recuperar al bisnieto imperial y a su madre era la máxima prioridad. Rápidamente dijo, «Tenga cuidado, comandante». Fan Changyu lideró una parte de los jinetes de la túnica sangrienta, galopando directamente por el camino oficial. Las flechas del bosque de ambos lados volaron hacia ellos, pero solo levantaron sus espadas para desviarlas brevemente. Si alguno tenía la mala suerte de ser alcanzado, rodaba para cubrirse y se unía al grupo de Shishiji para eliminar a los enemigos en el denso bosque. Usando este método, Fan Changyu logró atravesar el bombardeo de flechas en el camino oficial con algunos de sus hombres. Continuaron siguiendo las huellas de las ruedas y después de unas cuantas millas, vieron efectivamente un carruaje que circulaba a toda velocidad por el camino oficial. Custodiado por más de una docena de jinetes, Fan Changyu gritó, «¿Hay algún arquero a caballo experto? Dispárales, pero evita el carruaje». Había leído algunos manuales militares, y aunque no podía recitarlos palabra por palabra, había estado en el ejército suficiente tiempo y había luchado en más de 10 batallas, grandes y pequeñas. La persecución dependía a menudo del impulso. Con suficiente impulso, se podía quebrantar el espíritu del enemigo desde la distancia. Disparar flechas mientras se perseguía a cierta distancia era sin duda la mejor manera de generar ese impulso. Bajo la presión de los arqueros, el carruaje no pudo superar a los caballos de guerra que transportaban a un solo jinete. Tuvieron que separar a 7 u 8 guardias para contener al grupo de Fan Changyu. Las armas de mango largo tenían ventaja en el combate a caballo. Fan Changyu blandió su Mo Dao en un amplio arco, obligando al guardia de sombras, que se acercaba a esquivar antes de que pudieran acercarse a ella. Los jinetes de la túnica de sangre, cuidadosamente seleccionados, eran muy superiores a los soldados ordinarios que habían acompañado a Fan Changyu fuera de la ciudad ese día. Aunque sus habilidades marciales podrían no igualar a las de She Wu, no serían derrotados fácilmente.
Algunos de ellos, trabajando juntos, podrían mantener a raya a un guardia de las sombras, lo cual era mucho mejor que cuando Fan Chanyu se había enfrentado solo a más de una docena de guardias de las sombras ese día. Aprovechando el hecho de que la mayoría de los guardias de las sombras que interceptaban estaban atados por los jinetes de la túnica de sangre, Fan Chanyu golpeó con fuerza la grupa de su caballo y cargó hacia el carruaje que tenía delante. De repente, un guardia de sombras que viajaba junto al carruaje sacó su arco y le disparó a Fan Chanyu. Ella cortó una flecha por la mitad con su espada y luego, debido a la velocidad de su caballo, bajó su cuerpo lo más que pudo y se tumbó sobre el lomo del caballo. Al ver que no podía golpear a Fan Chanyu, el guardia apuntó a su caballo. Cuando el caballo de Fan Chanyu fue alcanzado por una flecha y cayó, ella estaba a menos de 2 chang del carruaje de Yu Changchan. Apretando los dientes, lanzó una cuerda que se enganchó en la esquina del techo del carruaje. Al saltar del lomo de su caballo, todo su cuerpo fue arrastrado al carruaje por la fuerza de la cuerda. Un guardia de sombras que viajaba alrededor del carruaje blandió su espada contra Fan Chanyu, pero ella rodó sobre el techo del carruaje para evitarlo. El lugar donde había estado acostada se partió en dos. Los gritos de auxilio de Yu Changchan, asustada, provenían del interior del carruaje. Fan Chanyu agarró la cuerda con fuerza con ambas manos y se lanzó hacia abajo, pateando al conductor del carruaje con un pie. Levantó la cortina y le aseguró: «Chan-chan, no tengas miedo, soy yo». Dentro del carruaje, Yu Qianchan agarraba el marco de la ventana con una mano y sujetaba con fuerza a Yu Bao'er con la otra. Todavía conmocionada, preguntó: «¿Chanyu?» Fan Chanyu acababa de reaccionar cuando un guardia de las sombras que viajaba junto al carruaje blandió su espada hacia ella. Ella rápidamente se inclinó hacia atrás y la espada golpeó la puerta del carruaje. Fan Chanyu pateó hacia arriba y golpeó al hombre debajo del brazo. Quedó aturdido por un momento, luego sintió como si la patada le hubiera roto la mitad de las costillas. Se agarró el costado con dolor y cayó del caballo. Fan Chanyu se sentó y trató de controlar las riendas para hacer girar el carruaje, sin olvidarse de tranquilizar a Yu Changchan. «No tengas miedo, no dejaré que te lleven». Yu Changchan miró por la ventana a los guardias de sombra que los perseguían y dijo con calma: «Esto no funcionará. Chanyu, toma a Bao'er y vete». Antes de que pudiera empujar a Yu Bao'er hacia Fan Chanyu, uno de los guardias de la sombra disparó una flecha en la pata delantera del caballo del carruaje. El caballo de guerra relinchó de dolor y se tambaleó hacia adelante, provocando que todo el carruaje volcara. Yu Changchan y su hijo fueron arrojados del carruaje. Fan Chanyu logró protegerlos con su cuerpo, pero se golpeó la espalda con fuerza contra un afloramiento rocoso al costado del camino. El impacto la dejó pálida de dolor y no pudo mantenerse en pie por un rato. El pesado carruaje se arrastró por el suelo durante un buen rato antes de que la mayor parte de su peso se desplomara por el borde del acantilado. Finalmente, el carruaje, junto con el caballo herido, se desplomó por el precipicio. Yu Changchan se sentó y vio que la ropa de Fan Chanyu estaba desgarrada y ensangrentada por las rocas ásperas. Cuando tocó la espalda de Fan Chanyu, su mano se apartó mojada de sangre. Presa del pánico, comenzó a llorar. «Chanyu, ¿estás bien?» Fan Chanyu luchó por abrir los ojos. Al ver a los guardias de sombras que habían estado protegiendo el carruaje avanzando hacia ellos, se apoyó en su modao y miró fríamente al guardia de sombras sin nombre a menos de 3 chang de distancia. Le ordenó a Yu Changchan: «¡Corre!». Los jinetes de la túnica sangrienta que luchaban contra los otros 9 guardias de las sombras estaban ganando terreno debido a su ventaja numérica. Si pudieran alcanzar a los jinetes de la túnica sangrienta, aún podrían tener una oportunidad. Yu Changchan sabía que no tenía habilidades en artes marciales y que solo sería una carga para Fan Chanyu si se quedaba. Con lágrimas en los ojos, miró a Fan Chanyu una última vez antes de tomar de mala gana la mano de Yu Bao'er y correr hacia los jinetes de la túnica de sangre. Yu Bao'er, sin embargo, siguió mirando a Fan Chanyu. Su joven rostro estaba marcado con rasguños sangrientos y sus ojos reflejaban la imagen de Fan Chanyu, luchando por ponerse de pie con su larga espada bajo el sol poniente. La mano que no sostenía a Yu Changchan estaba apretada en un puño. Ese día, en las afueras de la ciudad de Lu, Fan Chanyu se había enfrentado a 16 guardias de las sombras.
Había sobrevivido tanto tiempo solo porque se estaban conteniendo y trataban de capturarla con vida. Hoy, ella ya estaba herida, y enfrentarse a estos 5 guardias de las sombras que estaban haciendo todo lo posible era excepcionalmente difícil. Uno de los guardias de la sombra, al ver que Fan Changyu estaba atado con sus 4 compañeros, fue tras Yu Changchan y su hijo. El camino de la montaña era empinado y el elaborado vestido de Yu Changchan le dificultaba correr. Tropezó con su falda y cayó. En su pánico, solo pudo empujar a Yu Baoer hacia adelante, diciendo con urgencia, «¡Baoer, corre!». Yu Baoer se negó a dejarla atrás y trató de ayudarla a levantarse, su pequeño cuerpo actuando como una muleta humana. En ese corto tiempo, el guardia de la sombra los había alcanzado. Desde el lado de los jinetes de la túnica de sangre se escuchó un grito. ¡Comandante! Eran Xie Wu y Qi Qi, quienes de alguna manera recibieron noticias y viajaron hasta allí. Al ver que no podían llevarse a Yu Chen y a su hijo hoy, el guardia de la sombra que los había alcanzado endureció su mirada y de repente, sin previo aviso, blandió su espada hacia Yu Baoer. Fan Changyu todavía estaba enredada con los 4 guardias de las sombras y no podía liberarse. Tal vez fue instinto maternal, pero cuando Yu Changchan vio la espada, no pensó y se arrojó sobre Yu Baoer. La espada la golpeó en la espalda y la sangre que brotó salpicó todo el rostro de Yu Baoer. ¡Rápido! ¡Vete! Yu Changchan, con los ojos llenos de dolor, solo pudo pronunciar estas 2 palabras mientras miraba a Yu Baoer. Yu Baoer, al ver a su madre tendida en un charco de sangre, quedó completamente atónito. ¿Esa persona quería matarlo a él y a su madre? Cuando el guardia de la sombra se dio cuenta de que Yu Changchan había recibido el golpe por Yu Baoer, se quedó paralizado por un momento. Al recordar las órdenes de Qi Min, su rostro se puso extremadamente feo. Rápidamente sacó una botella de polvo hemostático y lo vertió sobre toda la herida en la espalda de Yu Changchan. Cuando Fan Changyu vio que Yu Changchan había sido derribada, soltó un rugido y cortó varias veces para obligar a retroceder a los 4 guardias de sombra que la rodeaban. Luego, aprovechando el impulso de haber empezado a correr, blandió su espada y envió a volar al guardia de sombra que había herido a Yu Changchan. Ya no le quedaban fuerzas, pero aún así intentó levantar a Yu Changchan y correr. Fue Yu Changchan quien agarró débilmente la mano de Fan Changyu, con los ojos llenos de lágrimas mientras le ordenaba, «Llévense a Baoer, llévenselo. No me matarán, pero matarán a Baoer». Fan Changyu miró toda la botella de medicina para heridas que le habían rociado en la espalda. Aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, comprendió que Yu Changchan no estaba mintiendo. Utilizando lo último que le quedaba de fuerza, levantó a Yu Baoer, que parecía haberse asustado y aturdido, y corrió hacia la dirección en la que Xie Wu y Xie Qi se acercaban a caballo. Los 4 guardias de las sombras que habían estado luchando con Fan Changyu lo alcanzaron. 2 de ellos ayudaron a Yu Changchan a retirarse, mientras que los otros 2 se levantaron las mangas y dispararon varias flechas de dardos a Yu Baoer en los brazos de Fan Changyu. Sin pensar, Fan Changyu usó su propio cuerpo para proteger a Yu Baoer. ¡Comandante! Afortunadamente, Xie Wu y Qi Qi los habían alcanzado. Xie Wu, con un brazo incapacitado, saltó de su caballo y blandió su espada con una mano para desviar las flechas de dardos que se acercaban. Qi Qi tensó su arco y devolvió el fuego a los guardias de la sombra. El sonido de cascos atronadores provenía del final del camino oficial. Eran Xie Shiyi y los demás que habían terminado de eliminar a los guardias de las sombras en el bosque. Al ver llegar los refuerzos, los pocos guardias de las sombras que habían estado luchando contra los jinetes de la túnica de sangre ya no se demoraron. Sacaron bombas de humo y las arrojaron con fuerza al suelo, llenando instantáneamente el camino oficial de polvo y humo. Cuando el humo se disipó, no había rastro de los guardias de la sombra en ninguna parte. Xie Shi se apresuró y al ver a Xie Wu y Xie Qi, exclamó emocionado, «¡Quinto hermano, séptimo hermano!». Luego, al girarse y ver que la mitad de la espalda de Fan Changyu estaba cubierta de sangre, su rostro cambió drásticamente. «Comandante, ¿está herido?». Las expresiones de Xie Wu y Xie Qi también eran extremadamente serias. Antes de irse, Xie Zheng había ordenado que, en su ausencia, los jinetes de la túnica de sangre debían seguir todas las órdenes de Fan Changyu. Solo había estado ausente durante 2 días y Fan Changyu ya estaba herido de esta manera.
La propia Fan Changyu no parecía pensar que fuera gran cosa y solo dijo, «Es solo una herida superficial, nada grave». Miró a Yu Baoer, que estaba en sus brazos, sin llorar ni emitir ningún sonido, como si hubiera perdido su alma. Frunció el ceño y lo consoló. «No tengas miedo, Baoer, encontraré una manera de salvar a tu madre». Yu Baoer enterró su rostro en el hombro de Fan Changyu. Aunque no se oía ningún llanto, tenía los dientes apretados y su pequeño cuerpo temblaba. Sin el carruaje, solo podían viajar a caballo en el camino de regreso. Yu Baoer estaba en estado de shock y seguía agarrando la ropa de Fan Changyu, negándose a soltarla, por lo que Fan Changyu cargó al niño y viajaron juntos. Los guardias de la villa ya la habían fortificado con un cubo de hierro, pero la gente de Chimin todavía había encontrado una manera de entrar. Después de mucha consideración, Fan Changyu decidió esconder primero a Yu Baoer en el campamento militar. No importaba cuán capaz fuera Chimin, no podía moverse libremente dentro del campamento militar como si fuera tierra de nadie. Justo cuando entró al campamento militar y se instaló en Yu Baoer, Tang Peiyi envió a alguien, diciendo que tenía algo que discutir con Fan Changyu. Fan Changyu sabía que con tal conmoción causada por los jinetes de la túnica de sangre que abandonaban la ciudad hoy, sería imposible ocultárselo a Tang Peiyi. Antes de irse, Xie Chen había dicho que si llegaban a un callejón sin salida, podrían intentar persuadir a Tang Peiyi para que apoyara el reclamo de Yu Baoer al trono, pero aún no habían llegado a ese punto. Fan Changyu no sabía si debía contarle a Tang Peiyi la identidad de Yu Baoer. Usó la excusa de que necesitaba curar sus heridas antes de ir a despedir a la guardia de Tang Peiyi. Luego llamó a la doctora Ahui para que le ayudara a curar las heridas de su espalda. Ahui lloró todo el tiempo que estuvo aplicándole la medicina, lo que hizo que Fan Changyu se sintiera bastante avergonzada. Ella le aseguró a Ahui que no tenía dolor. Pero Ahui dijo, «La comandante es una mujer de gran coraje, no de las que derraman lágrimas a la ligera. Pero a Ahui le duelen estas heridas solo con mirarlas. Ahui está llorando por la comandante». Fan Changyu no sabía si reír o llorar, pero como Ahui la había vendado tan meticulosamente, toda la parte superior de su cuerpo estaba envuelta en vendas, lo que la hacía parecer casi paralizada. Pensando en su inminente encuentro con Tang Peiyi, no sugirió volver a vendarla. Cuando Fan Changyu fue llevada en una camilla por 2 guardias personales para ver a Tang Peiyi, ella le dio un gran susto. Apenas podía permanecer sentado, así que corrió hacia el costado de la camilla para examinar a Fan Changyu. «¿Qué le pasó, comandante Fan?» Fan Changyu parecía débil y cansado. «El problema de los bandidos fuera de la ciudad es grave. Salí a eliminarlos y, por desgracia, me caí por un acantilado». Tang Peiyi había llamado a Fan Changyu para preguntarle sobre sus razones para abandonar la ciudad. Ahora que ella se lo había explicado voluntariamente, incluso si era una excusa a medias, consideró que no era apropiado interrogarla más a la luz de sus heridas. Pero hubo una campaña contra bandidos en Jizhou el año pasado. ¿Qué clase de formidables bandidos podrían herirte de esta manera? Fan Changyu palideció. «El terreno en las montañas es complicado. Di un paso en falso y me caí». Mientras hablaba, le sobrevino un ataque de tos dolorosa. Tang Peiyi hizo un gesto con la mano con desdén. «Basta, basta. Vuelve rápido y recupérate. Eres muy testarudo. Deberías haber enviado a alguien para informarnos de tu grave lesión en lugar de venir aquí tú mismo. Ahora todos en el ejército tendrán sus propias opiniones sobre mí». Acostada en la camilla, Fan Changyu juntó débilmente sus manos. «Me despido». Ella no era de las que mentía fácilmente y su culpa la hizo incapaz de mirar a Tang Peiyi a los ojos. Tang Peiyi resopló y la miró con enojo. «Deja ya de formalidades. Vuelve a tu tienda y descansa». Una vez que la sacaron de la tienda principal, Fan Changyu dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Al menos hoy había logrado salirse con la suya.